2:12 de la tarde, amigos de No Radio de las redes sociales, y a esta hora vamos a empezar nuestro segmento de entrevistas. Ahora sí nos dice nuestra productora que está en línea telefónica, Eddie Gouveia. Eddie, ¿nos escuchas? Perfectamente, Jerry. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y qué bueno que se trascendieron allí los asuntos de comunicación. Interesadísimos en conversar contigo y en conocer tu visión en relación con lo que es el proceso evolutivo de las ventas de cara al 2021 y los elementos claves que deberíamos tener en cuenta para la educación financiera cuando hay un mundo que cada vez más apunta al tema de lo digital. Hoy precisamente hay información noticiosa vinculada con una nueva orden de confinamiento en España, alerta en Argentina, a presuntamente la nueva cepa del COVID en Bogotá, en Colombia, el Reino Unido completamente cerrado, otra alerta también en Japón, particularmente en Tokio, y esto sigue llevando a que los procesos se hagan de forma digital. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué debemos tener en cuenta al hablar de educación financiera y particularmente de ventas para este 2021? Ciertamente, Jerry, el panorama que describes es sumamente retador, lo cual no debe significar que nos rindamos o perdamos la esperanza. Todo lo contrario. Y aplicando la filosofía de Descartes, que dijo alguna vez, pues, pienso, luego existo, justamente con las ventas tenemos que internalizarlas de la misma manera que Descartes planteaba que la razón de existir del ser era pensar. Bueno, de la misma manera todo el que tiene un negocio, la razón de existir ahorita debe ser vender y vender agregando valor. Lo primero que hay que romper es el paradigma de que un negocio se hace solo para generar ganancias. Hoy en día, por todos estos temas que tú describes, donde hay una alta preocupación sanitaria y ecológica, las empresas deben preocuparse por el cliente en otros contextos de más allá de cerrar una transacción y ver esto como una relación, construir comunidades. Y de alguna manera, esto nos lleva a plantear las ventas más en el largo plazo. No una operación puntual, recojo lo que me gané y sigo con el siguiente cliente, sino ir cultivando una relación con el cliente en el que poco a poco se vayan generando estas compras. Ahora, cuando tú dices establecer las ventas a más largo plazo, ¿cómo hacemos esto? Porque ya de por sí el paradigma de las ventas ya viene cambiando desde hace algunos años. Ya la gente a veces no le gusta sentir que tú le estás vendiendo algo. Antes recomendaban un poco el tema de la cercanía, que ya no se puede hacer. Ahora además tienes que vender a través de lo digital. ¿Cuáles herramientas debemos tomar en cuenta y cómo lograr ese proceso que tú estás comentando con éxito? Sí, bueno, mira, está claro que la omnicanalidad y la venta digital llegaron para quedar. Y eso ha sacado del mercado algunos modelos de negocio. O sea, el modelo clásico, por ejemplo, del cine, está por perecer. O sea, realmente el que esté en la industria del cine tiene que plantearse seriamente cómo darle la vuelta a su negocio. Y ya de eso está escrito y se han encontrado que, por ejemplo, grandes del comercio electrónico son los que tienen la capacidad para convertir una sala de cine en un centro de contacto social, guardando el distanciamiento, y un Amazon, por ejemplo, está estudiando comprar la cadena de cine y ofrecer allí su serie en Prime para sus suscriptores. Los hoteles están considerando ya alojar a gente de manera convencional y le están ofreciendo que constituyan sus oficinas allí y hagan el teletrabajo que es tan complicado en la casa para algunos, en la comodidad de un hotel. Obviamente estas son cosas para ciertos segmentos de la población que lo pueden pagar. Tienen acceso a una sala de esta y a un hotel de estos. Y de alguna manera empresas más pequeñas, con audiencias más modestas en cuanto al acceso de la capacidad de compra de sus clientes, se están planteando modelos de suscripciones tipo estas cadenas de serie. Tú quieres viajar, bueno, yo te, en la medida que pueda y cuando se pueda, yo te doy
por una cuota mensual yo te voy a asegurar un viaje a cierto destino en cierto tiempo. Lo mismo que todo este tipo de modelos que apuntan a que el cliente permanezca más tiempo con nosotros. Todo el software ya se fue a cuotas mensuales, con pagos anuales. Los mismos servicios de consultoría ahorita se están haciendo más flexibles para entender cómo puedo satisfacer una necesidad del cliente sin que tenga que invertir miles de dólares. El negocio de la formación online ha caído casi a cero el precio en algunos mercados, y en otras instituciones de un prestigio importante tú nunca te imaginaste que pudieras estudiar, por ejemplo, con $15 la hora un taller, no sé, de finanzas para no financieros, como lo puedes conseguir hoy en día en Venezuela. Esto nos pone en el desafío de que tenemos que dominar muy bien qué costos fijos tiene nuestro negocio, qué cosas debemos desinvertir o sacar de las operaciones, como las tiendas que están sacando pisos enteros y metros cuadrados por cantidades de operación, y se la están entregando a desarrolladores para que las conviertan en vivienda. Porque mientras nosotros estamos en estas circunstancias, hay ciudades que están pensando en reconstituirse, y en lo que se llama la ciudad de los 15 minutos, donde tú tengas en menos de 15 minutos, sea a pie o en bicicleta, es todo lo que puedes necesitar: acceso a salud, acceso a educación, a bancos, a comercio, a cultura. Y esa reconstitución de las ciudades en mayor o menor medida está creando cambios que van a ser duraderos. Y ahí todos tenemos la responsabilidad de formarnos en finanzas y en entender que siempre alguien paga lo que yo estoy consumiendo. Nosotros nos vamos al comercio electrónico y a veces abandonamos la compra si no me dan despacho gratis. Bueno, si usted está en el negocio de comercio electrónico, tiene que aprender a hacer un plan de negocio y aprender a sacar números como si fuera una tienda, lo que llaman brick and mortar, como si fuera una tienda física. Porque lo que ahorita puedes lograr con la tecnología, que es disminuir los costos fijos, no tienes que hacer una fábrica, no tienes que hacer una tienda física, tienes que aprender a gestionar todos los contratos de suministro que haces para que tus tiendas virtuales operen. Eddie, antes de seguir profundizando en el tema financiero, que quisiera allí algunas precisiones tuyas, sobre todo al nivel de formación, ¿no? Con todo este contexto que venimos analizando. Yo quiero un poco para cerrar el tema de las ventas de cara al 2021, sobre todo por aquellos que requieren vender servicios, productos, etcétera. ¿Cómo superar el tema, o superar con bien, por supuesto, el tema de lograr vender en medio de la incertidumbre? Porque en muchas situaciones previas a todo este tema de la pandemia, la gente al momento de comprar o vender simplemente lo que hacía era que en momento de riesgo o de incertidumbre pues se retraía, paralizaba, esperaba que el asunto estuviera un poquito más estable y luego continuaba, pero esto ha sido ya por tan largo tiempo y perfila tomar más tiempo aún, que está obligando a que muchas cosas pues simplemente tengan que moverse, porque si no están ya perdiendo un tiempo valioso. ¿Cómo vender? ¿Qué recomiendas tú para quienes necesitan vender en el medio de un clima de incertidumbre? ¿Cómo lograr esa venta? Y además también a los efectos del comprador, ¿cómo comprar o qué recomendaciones das tú en tiempos de incertidumbre? Sí, justamente lo primero es reconocer que la incertidumbre y la incomprensibilidad de lo que está pasando es algo permanente. Y ya desde hace tiempo se vienen construyendo conceptos de producto mínimo viable, que son mini proyectos que tú haces de productos que los lanzas al mercado a ver si pegan, y si pegan bien, y si no, vamos a salirnos rápidamente de esto. Entonces una recomendación es escuchar a tu gente, dialogar con tu gente a través de las comunidades que consiguen en las redes sociales, preguntarles qué quieren, qué necesitan y desarrollar un producto específicamente para eso, en una escala que lo haga viable desde el punto de vista económico y probarlo de tal manera de tener rápidamente una respuesta. Por ejemplo, las instituciones del delivery que han ido evolucionando y ahorita te incluyen combos porque yo quiero la bebida de un lado, la comida de otro lado, pero también quiero que me traigan, de paso pasen por la farmacia. Si tú ves, por ejemplo, en un delivery que ha adaptado a esta flexibilidad y hay que operarlo a ver si llega a ser sostenible en el tiempo, si llega rentabilidad, y si no, simplemente dejarlo y seguir a otro. O sea,
no podemos ser rígidos. La primera recomendación es ser flexible. Y desde el lado del comprador tiene que entender que siempre puede esperar más por su dinero en el sentido de escoger y comparar opciones que tienen que ver con cosas que no estamos acostumbrados a nosotros. Costo por litro, costo por kilo, costo por viaje, esas cosas no estamos acostumbrados y es la base de a veces de lograr hacer algunos negocios que sean atractivos, entender ante dos ofertas similares en base de comparaciones que sean aceptables, cuál es el delivery que más me conviene, cuál es el proveedor de tal o cual servicio que más me interesa, en base a desvelar un poco esos números que a veces no son tan fáciles porque vienen diferentes modalidades de cobro con diferentes plazos de pago y todo eso hay que tratar de aterrizarlo para entenderlo antes de comprar. A la hora de la educación financiera, ¿cuáles son las principales recomendaciones que tú das? ¿Qué es lo principal que debe saber como persona natural? ¿En qué debe formarse una persona para este 2021 financieramente hablando? ¿Por dónde debe empezar? En el caso de los emprendedores que están arrancando nuevos negocios, ¿en qué deben formarse particularmente? Y en el caso de los empresarios, ¿dónde deben fortalecer sus conocimientos financieros de acuerdo al contexto que vislumbramos para este año? Muy interesante la pregunta. Desde el punto de vista empresarial son solo dos respuestas que hay que tener claras, porque solo hay dos preguntas financieras en una empresa que a su vez conlleva múltiples decisiones. La primera es, ¿en qué va a invertir la empresa? Justamente lo que hablamos ahorita, ¿en qué va a invertir la empresa para estos desarrollos de estos productos mínimos viables, de esta cartera de productos, puede haber el mercado? Entonces, después que tú sabes en qué va a invertir, porque esa es la oferta que quieres llevar, la segunda pregunta que como empresa te tienes que hacer, ¿cómo, cuándo y quién paga estas inversiones? Esas son las dos preguntas que mueven las finanzas corporativas, las finanzas empresariales, y en eso es que se deberían entrenar los empresarios. Ahora, las personas lo tenemos un poco más fácil en el sentido de que hay encuestas ya globales que se llaman de alfabetización financiera, y hay una encuesta de 5 preguntas que la hizo Gallup por ahí por el 2016, y son 5 las cosas que debe manejar una persona. Justamente la diversificación ante las inversiones, en entender qué significa eso de poner todos los huevos en la misma cesta o invertir en diferentes tipos de activos, entendiendo pues cuál es la aversión al riesgo. La segunda tiene que ver con las nociones y el poder del interés compuesto. Nosotros ignoramos muchas veces el poder de una acción repetida día a día, que es lo que nos dicen mucho en todos estos talleres de autodisciplina y superación personal. Eso trasladado a las finanzas es una inversión que te esté generando constantemente resultados, se puede producir en relativamente poco tiempo un interés y un dinero importante. Entonces, después de aprender diversificación, debes aprender el poder del dinero en el tiempo, debes aprender a entender el endeudamiento, cómo significa endeudarse en diferentes plazos y tasas, y también debes aprender todo lo que tiene que ver con la gestión ante precios cambiantes. En Venezuela ya estamos súper entrenados, pero realmente hay países y personas que no entienden cómo funciona la inflación, y menos lo que está pasando en grandes economías, que es la deflación, que más bien los precios bajen. Así que el resumen de las personas tienen que entender inversiones, ahorros, financiamiento y la parte de la variación de los precios. Estas 4 áreas fundamentales. ¿Hay algunas fuentes que tú puedas recomendarnos para quienes nos están escuchando también en este momento en relación con estos puntos que comentas? Sí, bueno, tenemos varias fuentes y ahorita más que nunca hay recursos gratuitos para aprender finanzas. Yo tengo la suerte de ser columnista del Axioma.com, y ahí todos los sábados tengo una columna que se llama Números que Venden en el magazine Weekend del Axioma.com. También pueden buscar más de 50 artículos que tengo publicados en LinkedIn con mi nombre, Eddie Gouveia, LDY es el nombre, y el apellido es, como dicen en aviación, Guatemala, Uruguay, Venezuela, España, Iglesia Médica. Ahí me pueden ubicar, y hay varias páginas que pueden recurrir. Prácticamente cualquier banco grande del sistema financiero tiene una página de educación financiera.
y hay otras entidades que manejan la formación, como Udemy y Coursera, que también tienen algunos cursos gratuitos. Eddie, este tema financiero o de educación financiera no debería ya incluirse, digamos, en otros niveles educativos, no debería ser algo como ya común, digamos, incluso desde el propio seno familiar, viendo todo lo que está pasando en el mundo y además la importancia que tiene para lo que es la evolución. Qué bueno que lo dices, Argeli. Esto justamente forma parte del fenómeno que se llama analfabetismo financiero, o el financial literacy en inglés, donde ya desde hace como 5 años los países de la OCDE se han preocupado de ajustar el pensum para que la gente reciba esos conocimientos desde pequeños. Porque todavía hoy universidades como las nuestras gradúan un farmacéutico, por ejemplo, con muy poca noción financiera. Y resulta que una de las cosas que hace que el negocio farmacéutico funcione es el poder de la finanza. Es el poder de entender que existen una casa que se llaman opciones y justamente una en laboratorio farmacéutico es una cartera de proyectos donde unos funcionan y otros no, y hay que ver un negocio de un medicamento en años y no en meses o semanas. Entonces, desde ya hay grandes iniciativas. Yo justamente para una gran amiga estuve haciendo una búsqueda de qué recursos puedes tú conseguir gratis y prácticamente todas las economías a nivel de ministerios de finanzas, a nivel de bancos centrales, ya tienen cátedras de educación financiera. De hecho, hay un Día Mundial de la Educación Financiera que se celebra en noviembre, donde todo y octubre, y donde todo esto se comparte. Solo que nadie allí te puede obligar a estudiar. La principal cambio, además de que el sistema te dé todas las ventajas de acceso a los recursos educativos en finanzas y que las leyes obliguen a los bancos a, por ejemplo, informarte la tasa anual efectiva o el costo efectivo del financiamiento, es ya que cada quien asuma que tiene una responsabilidad en su formación financiera y en las consecuencias que puede tener de no construirse una buena educación financiera de cara a las decisiones que tiene que tomar en materia de inversiones, endeudamiento y jubilación, por decir solo algunas. Hay quienes les temen un poco al tema de los números, o simplemente no les gustan, les parecen cuestiones que es un área complicada, que quizás no es para cierto tipo de personas. Hay que perderle el miedo quizás a los números. Tú has hablado mucho por allí de los números que venden. ¿Cómo, digamos, relacionarse con esos números que venden? Y antes de culminar, ¿qué recomendación le das particularmente a los venezolanos que nos están escuchando en este momento con un entorno económico tan complejo como el que atraviesa Venezuela en función de la trascendencia a través de las finanzas? Muy interesante, fíjate, ya para cerrar, justamente la gente le tiene miedo a los números y los talleres de formación financiera fracasan a veces porque quieren que la gente aprenda contabilidad, debe, haber y saldo, y eso no funciona así en mi experiencia. En mi experiencia, tú lo tienes que poner a la gente en tu empresa, en tu casa, y hacer un dibujo de cómo funciona el flujo del dinero en esta empresa o en esta casa. Yo he tenido la suerte de hacerlo con empresas incluso del Fortune 500 y reunir a 50, 60 empleados que dibujen cómo funciona una planta de cemento, o cómo funciona la empresa más grande que produce tabaco hecho a mano en el mundo, o cómo funciona un financiamiento del Impact Hub que lo que quiere es llevar cultura y proyectos arquitectónicos a Petare. Todos deben entender y poder dibujar en un planito sencillo cómo fluye el dinero en la empresa, de dónde viene y en qué se usa. Y mi recomendación para las personas, justamente estamos en meses de cuidar el dinero. De hecho, hay un proverbio en finanzas que dice justamente el efectivo es el rey. Y la preocupación grande a nivel mundial e incluso en Venezuela también es qué pueden hacer las empresas para preservar sus saldos de efectivo. Y lo primero que pueden hacer es concientizar a la gente que cualquier operación que hagan puede afectar o las entradas o salidas de dinero. Y lo segundo es llevar sistemas de información que estén claros quién nos debe, a quién le debemos, cuándo nos deben pagar, cuándo tenemos que pagar nosotros, qué hay en el inventario, cuándo lo esperamos vender, qué se ha dañado del inventario o qué se ha perdido, porque si atendemos todo eso estaremos entendiendo por dónde se va el dinero en las diferentes decisiones de una empresa o de una familia. Eddie, de verdad que un placer y agradecida por habernos acompañado en la tarde de hoy y tus aportes valiosos.
Ha sido todo un gusto para mí, siempre a la orden. Amigos de Unión Radio de las redes sociales, era Eddie Goeia, facilitador certificado en la metodología Personas Compran Personas y en Finanzas para Ventas, con quien conversábamos acerca de este tema, educación financiera, evolución de las ventas para este 2021. Varias cositas allí que anotar y que poner en práctica para aportarnos allí en lo que hacemos. Vamos a nuestra segunda pausa. Al regreso venimos con más detalles informativos.